Bienvenidos a un nuevo video sobre bases de datos. En esta oportunidad vamos a estar resolviendo la prueba Fundamentos de bases de datos relacionales del curso Desarrollo de aplicaciones Full Stack Python Training de Desafío LATAM. Entonces vamos a ello. Y dice, requerimientos, dado el siguiente modelo. Y nos muestran un modelo con dos bases de datos, ¿cierto? Que tienen una relación de muchos a muchos. Y se nos dice, crea el modelo, revisa bien cuál es el tipo de relación antes de crearlo, respeta las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Entonces, dada la cardinalidad de estas tablas, es que vamos a hacer una pequeña modificación, que la tenemos por acá, donde tomamos la tabla indicada, ¿cierto?, de películas, la tabla indicada también de tags, y vamos a poner en medio, para que la relación de cardinalidad funcione, una nueva tabla llamada películas tag, que va a contener las claves foráneas extraídas, ¿cierto?, de las llaves principales de las tablas que nos indicaron. Entonces, teniendo esto ya claro, vamos a proceder a crear este modelo en la terminal. Entonces vamos a SQL Shell, que es la que vamos a utilizar en esta oportunidad. Ingresamos al cliente y primera instancia, ¿cierto? Vamos a crear una base de datos llamada prueba B. Ya está creada nuestra base de datos y ahora vamos a proceder a crear la tabla películas, ¿cierto?, que es la que vemos ahí. Ahora vamos a crear la tabla tags y luego vamos a crear esta tabla que creamos recién, ¿cierto?, para efectuar la cardinalidad, o sea, la relación, que es la tabla películas tags. Listo, ya tenemos la base de datos y tenemos las tablas. ¿Qué se nos pide luego? Insertar 5 películas y 5 tags. La primera película tiene que tener 3 tags asociados, la segunda película debe de tener 2 tags asociados. Entonces, procedemos al llenado. Esto no es. Procedemos al llenado de esta tabla. Aquí. Vamos a insertar las 5 películas. Vamos a insertar los 5 tags. Y ahora vamos a insertar las relaciones solicitadas. Entonces, una película tiene que tener 3 etiquetas. Ahí están. Y la película 2 tiene 2 etiquetas asociadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos ingresando la relación donde estamos asociando el ID de la película 1, que es Laberinto del Fauno, con 3 tags que corresponden a fantasía, a drama y a suspenso, como están especificados acá. Y luego tenemos la película número 2, que es Rec, asociada a 2 tags, que serían terror y suspenso.
Ya cumplimos con el punto número 2. Y ahora nos indica, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar ceros. Entonces vamos a ello. Y ahí está el conteo. 3 tags, 2 tags. Bien. Ahora vamos al requerimiento número 4 y aquí nos cambian, ¿cierto? El modelo. Pasamos a un modelo de 3 tablas con una relación de 1 a muchos y muchos a 1 o 1 a muchos también por parte de usuario respuesta y preguntas respuestas. Es decir, respuestas, ¿cierto? Es la que une ambas tablas y nos dice: crea las tablas respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y tipos de datos. Entonces vamos a crear estas tablas. Creamos la tabla preguntas. Ahora creamos la tabla usuarios. Y por último creamos la tabla respuestas. Si se fijan, aquí respuestas es la que se trae las llaves. Foránea, ¿cierto? Desde usuarios y de usuarios. Entonces, ahí sí. Ya. Entonces ya cumplimos con el punto número 4. En el punto número 5 nos dice: agrega 5 registros a la tabla preguntas, de los cuales la primera pregunta debe ser contestada correctamente por 2 usuarios distintos. La pregunta 2 debe ser contestada correctamente por un usuario. Y luego la 3 dice: los otros 2 registros deben ser respuestas incorrectas. Entonces, vamos a eso. Primero vamos a agregar los registros. Entonces, nos piden insertar las preguntas. Son 5 preguntas. Ya están insertadas. Y para atender las solicitudes indicadas, tenemos que crear al menos 2 usuarios. Entonces acá ingresamos los 2 usuarios. Y ahora, ¿cierto? Según lo indicado, tenemos que ingresar las respuestas. Entonces, son 2 respuestas correctas, siendo que una pregunta tendría 2 usuarios que contestaron bien y un usuario tendría 2 aciertos, que aquí están. Y luego ingresamos las preguntas, o sea, las respuestas incorrectas. Ahí está. Entonces aquí, si nos fijamos en la pregunta número 4, la respuesta tendría que ser Chile y dio la respuesta Da Vinci. Y en la número 5 la respuesta debiese ser Júpiter y dio la respuesta Saturno. Por lo tanto, son incorrectas. Ahora nos dice: cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Vamos a hacer una consulta para que nos aclare eso. Hacemos esta consulta donde hacemos el conteo en el caso de que la respuesta correcta sea igual a respuesta. Respuesta correcta dentro de pregunta, ¿cierto? Respuesta dentro de respuesta.
ahí está el conteo. Nos dice que María con el ID 2 tiene 2 respuestas correctas y Juan con el ID 1 tiene una respuesta correcta. Entonces, en el requerimiento número 7 nos indica: por cada pregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios tuvieron una respuesta correcta. Vamos a atender entonces la consulta número 7. Aquí, ¿cierto?, contamos los distintos dentro de el ID usuario dentro de respuestas y lo vamos a guardar como usuarios correctos. Luego lo vamos a agrupar por el ID de la pregunta dentro de pregunta y el texto correspondiente a la pregunta dentro de pregunta. Y acá está el resultado. Entonces tenemos que para la pregunta ¿cuál es la capital de Francia?, la cantidad de usuarios que contestaron correctamente fueron 2. Y con respecto a la pregunta número 2, la cantidad de usuarios que contestaron correctamente es 1. Luego dice, implementa borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario y borrar el primer usuario para probar esta implementación. Entonces, vamos a ello. Para esto, ¿cierto?, seleccionamos desde la tabla respuestas, generamos una restricción con respecto a la clave foránea, que la vamos a llamar de esta forma. Le vamos a decir que es una clave foránea desde el ID usuario, cuya referencia está dentro de la tabla usuarios, ¿cierto? Y el ID usuario. Y acá específicamente les señalamos que borre en cascada. Listo. Ahora pasamos al punto número 9, donde nos indica: crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Entonces, vamos a ello. Para esto seleccionamos la tabla usuarios, seleccionamos la restricción llamándole check edad mínima, ¿cierto? Y acá está la condición del check para esta restricción. Listo. Y vamos al punto final, donde nos dice: altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email con la restricción de único. Entonces, para eso acá vamos a seleccionar la tabla usuarios, donde vamos a añadir la columna email con un varchar de 255, dándole la característica de único. Y con esto ya estarían resueltos los requerimientos de esta prueba de fundamentos de bases de datos relacionales. Espero que les haya gustado el material. Ahora podemos salir y que les vaya muy bien.